Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Smart Talk, el podcast de Smart Decision en su temporada 2026, donde estamos hablando semanalmente de temas de gestión e innovación aplicado al mundo de la salud, pero como habíamos prometido en otros programas, también incorporando algunos referentes de otras industrias para que nos vayan contando su experiencia y nos vayan motivando y nos vayan transmitiendo su experiencia. Como siempre, al inicio de nuestro programa, nuestros agradecimientos a Duoc UC Valparaíso por prestar las instalaciones para la grabación de este podcast. En el episodio del día de hoy tenemos, cumpliendo la promesa, a un invitado especial que no viene del mundo de la salud, sí que tiene mucha experiencia en el mundo del emprendimiento y la innovación. Hoy nos acompaña Juan Contreras, socio y gerente de Inervix y adicionalmente presidente del clúster minero de la Asociación de Empresas de la región de Valparaíso. Muy buenos días, Juan, un gusto tenerte con nosotros. Buenos días, Alejandro, un gusto mío. Juan, te comentaba que la idea al inicio es que te puedas hacer una breve presentación de quién es Juan Contreras. Ojalá nos puedas ir contar un dato, bueno, además de contarnos tu trayectoria, ahí las experiencias que has tenido, y nos puedas contar algún dato entretenido, algún dato anecdótico tuyo, algún hobby que te guste practicar. Pero partamos por la base, cuéntanos quién es Juan Contreras. Perfecto. Bueno, de la parte más profesional, porque muchas veces cuando me hacen esa pregunta, la verdad que contesto que soy un viñamarino porteño, pero desde el punto de vista más profesional soy ingeniero civil industrial, con un magíster en gestión de negocios, y que por muchos temas de curiosidad y también que me gusta mucho estudiar, me ha tocado tomar ahí algunos diplomados, cursos en distintas partes, sobre todo muy relacionados con temas de inteligencia artificial, temas de innovación y en general temas de tecnología. Y la verdad que a lo largo de mi historia, que yo nací en Viña pero estudié en Valparaíso, por eso esa dupla de Viña Marino porteño, la verdad es que en algún momento, y como muchos de acá de la región, me partí a Santiago a trabajar, a buscar, en este caso, a hacer la práctica, y me quedé trabajando por allá. Y estuve cerca de 6 años aproximadamente trabajando asalariado, muy orientado al tema de gestión de proyectos, relacionado a un software que se llama Primavera, en el cual yo me especialicé. Y luego de eso me picó el bichito del tema del emprendimiento, que en realidad lo tenía muy oculto, porque ya desde chico la verdad que venía haciendo algunas cosas desde vender quesos. Pues entonces no estaba tan oculto. No, claro, probablemente. El tema es que de a poquitito fui viendo oportunidades de formar una empresa orientada a temas de gestión de proyectos, metodologías de gestión de proyectos, y ya en el 2008 tomo la decisión de independizarme. No sé por qué, y recuerdo muy bien esta fecha porque fue el 11 de septiembre del 2008. Yo me salgo de la empresa y el 15 se caen las bolsas. Se quedó despelote en todos lados. No era el mejor momento para salirse de la empresa y empezar un emprendimiento. Pero bueno, ahí afortunadamente se dieron algunas cosas como para poder empezar. Y así a lo largo de mi historia, después de estar varios años, cerca de 6-7 años, ligado al tema de gestión de proyectos, el software Primavera, implementando estos sistemas de gestión de carteras de proyectos, tanto que en Chile, en Perú, algunas análisis de temas de riesgo también de proyectos, en Brasil, en Colombia, en Argentina. La verdad que me tocó hacer un viaje por toda Sudamérica haciendo temas de gestión de proyectos. Pero llegó un punto en el cual me empezó a llamar mucho la atención el tema de la innovación, por diferentes motivos que se fueron dando entre los años 2014, 2015, que coincidieron de que me puse a estudiar magíster, había fallecido mi padre, por otro lado estaba en proceso de pedir matrimonio, de casarme, de volver a Viña, entonces como que se conjugaron muchas cosas, además algunas diferencias con mis socios allá en Santiago, así que finalmente decantó en que me incorporara a Inervix como cofundador y en este caso
invirtiendo para ver cómo impulsamos junto a mi socio, que es Ian Hughes, lo que es esta tremenda empresa que hoy día la verdad que está súper bien posicionada. Y entre medio también una serie de otros emprendimientos ligados a temas de finanzas, en temas de ergonomía. Incluso estuve ahí tratando de ver algunas cosas, algunas con resultados dispares, unas muy buenas, otras muy malas. Pero así, aquí estamos ya a puertas, ya comenzando 2026 con todo, así que la verdad que espero que se venga bueno. Intenso 2025 decía, bueno, hasta última hora cerrando propuestas, me contaba. Oye Juan, ¿y algún dato personal? Ahí... Un dato personal, estuve a punto de no estudiar ingeniería. Y eso porque desde muy chico, 5 o 6 años, empecé a estudiar piano. No por voluntad propia, obviamente, sino porque obviamente a mis padres le querían que yo estuviera haciendo algo adicional. Y la verdad que empecé a estudiar piano. El piano la verdad que me gustó mucho y yo creo que de ahí obviamente viene mi gusto por la música de todo tipo. Sobre todo el rock, y el tema es que empecé, al parecer tenía un talento en la música, porque de hecho llegué hasta el 4.º año en la carrera concertista. Wow. Gané el concurso Claudia Rau, y cuando salgo del colegio y entro a la universidad, tenía que tomar la decisión o entrar a la universidad o seguir estudiando piano. Y la verdad que me llamaba mucho más la atención la ingeniería, me gustaban mucho las matemáticas y por lo tanto tomé esa decisión. Además que el piano también involucra una especie de casi trabajo, tenés que dedicarle 8 horas de práctica diaria, lo cual obviamente era incompatible con estar estudiando en la universidad. Así que tuve que elegir, pero todavía ¿cómo se llama? Me quedan ahí los resabios de haber tocado piano y todavía tengo la práctica. Así que qué entretenido, si llegamos a hacer alguna vez una junta con todos los que han pasado por el podcast, lo más seguro es que tengamos que hacer ahí una tocata, porque hay varios, te comentaba al inicio, que Claro. tienen un gusto por la música, por el rock, así que va a estar entretenido eso. Oye Juan, antes de entrar a Inervix nos contabas que has tenido varios emprendimientos, que Inervix es hoy día el que le estás dedicando más tiempo, pero has conocido de éxito, también de aprendizaje. sí. Antes de entrar a lo que hace Inervix, ¿nos quisieras contar en qué han sido tus emprendimientos anteriores y paralelos antes Sí, de entrar claro. a Inervix propiamente tal? A ver, yo creo que partiendo quizás por el primero, que fue Cima Project Management, una empresa que estaba dedicada al tema de implementación de modelos de gestión de proyectos y gestión de carteras de proyectos basados en un software que es el software Primavera, en el cual nosotros ahí partimos, sobre todo promoviendo una metodología, y creo que uno de los puntos interesantes fue de que logré establecer un factor diferenciador a lo que el mercado ofrecía respecto tanto del software Primavera como de lo que es los modelos de implementación de este tipo de software. Básicamente porque me alineé a un estándar, que es el estándar del Project Management Institute, ¿ya? El PMI, y que desarrollé un manual de instrucción de Primavera que se basaba más que en enseñar el software, es en poder decir, esta es la forma correcta de gestionar el proyecto y el software te puede apoyar en cada uno de los procesos. Eso la verdad que tuvo bastante éxito. Llegó a un punto que estábamos presentes no solamente en Chile, sino que estuvimos implementando en Pascualama, por el lado también de Argentina, estuvimos implementando en Perú, en Brasil, tuvimos algunos contratos incluso con algunos profesionales de Inglaterra, me tocó hacer algunas asesorías en términos de software allá a la remodelación del aeropuerto de Bogotá. Eso Hace harto tiempo. te iba a preguntar qué tipo de industrias abordaban. Principalmente minero, pero mucha industria intensiva en capital. Ok, ese es como el... Sí, porque finalmente ahí el software Primavera te permite abordar proyectos de mucha robustez que otros tipos de software, no vamos a mencionar la competencia, pero que la verdad que no dan el ancho cuando ya se trata de proyectos que son mucho más grandes. Estándar. Absolutamente.
sí, es un software world class que después de un tiempo lo compró Oracle y hoy día se llama Oracle Primavera y la verdad que es un software bien de clase mundial que permite gestionar proyectos de gran infraestructura. Me tocó incluso hacer temas de análisis de riesgo de grandes proyectos como por ejemplo la ampliación de Coyahuasi. Me tocó también ver lo que era Sierra Gorda, la planta de ácido de Chuqui, de Codelco, grandes proyectos, sí, la verdad. Yo creo que el más grande es de Sierra Gorda, que era como de $4.000 millones aproximadamente. Oye Juan, si te sigo bien, bueno, la primera experiencia, encontraste una propuesta de valor que además se sustentaba en un conocimiento que tú tenías respecto al software Primavera, pero al cual le pusiste una capa de saber gestionarlo para llevar a cabo bien el proyecto, y encontraste bien el ajuste producto a mercado, digamos, te estaba yendo bien. Y que yo creo que hay un punto interesante, es que sin saberlo, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era generar una propuesta de valor diferenciada frente a lo que había en el mercado, pero sin proponerlo, sino que siguiendo un poco más en el instinto de la lógica. Súper. Y finalmente ese proyecto termina un poco, tú nos explicabas, por varias condiciones que te pasaron, varias situaciones personales y además diferencias con tus socios. Pero el proyecto es exitoso en sí. Absolutamente. O sea, de todas maneras, un proyecto muy exitoso, una startup que yo creo que, de hecho, hoy día todavía existe. Por lo menos durante el tiempo que yo estuve, tuve un gran posicionamiento. De hecho, mientras estaba en la empresa, además me tocó participar en organizaciones sin fines de lucro como el PMI, en el cual llegué a ser presidente del PMI en Chile en el año 2013. El PMI es el Project Management Institute, que es el Instituto de Gestión de Proyectos, que es una organización a nivel global que dicta estándares de gestión de proyectos. ¿No? Y durante esa época también, dado el posicionamiento que estaba tomando, me llamaron de otra institución similar a PMI, que se llama la AACE, que es la Association for the Advancement for Cost Engineering, que también es una organización global, que es mucho más técnica que PMI, orientada a temas de gestión de costo, y me invitaron a formar los capítulos de la AACE en Sudamérica. Entonces tenía este rol de impulsar temas de estándares de gestión de proyectos, tanto técnicos como más globales, y eso complementándolo con el tema de herramientas, metodologías y todo eso. Entonces creo que la combinación agregaba mucho valor y por eso que no fue tan bien. Perfecto. Y luego esta empresa que gestionaba este modelo de negocio a través del software Primavera, ahí inmediatamente vino el salto a Innorbis. Fue como una mezcla, la verdad, porque me empecé a meter en el mundo de los bienes raíces, ¿ya? Un poco impulsado por mi padre, en el cual él viene de un mundo completamente distinto, pero que cruzábamos ahí ciertas miradas porque él fue formador de centros de educación técnica, ¿ya? De hecho fue uno de los primeros institutos de computación en los años 70 aproximadamente, que de hecho acá en Valparaíso, que era el Holler Institute. Y a lo largo de su proceso, en el fondo, de ir avanzando, mi viejo era muy ahorrador, previsor de muchas cosas, y de a poquitito fue adquiriendo algunos bienes raíces con los cuales yo me empecé como a involucrar muy de a poco y muy distante porque no era lo mío. Pero cuando fallece mi padre me tuve que hacer cargo de muchas de las cosas que tenía, así que me tuve que un poco forzado a entender el negocio, y que afortunadamente hoy día es una empresa familiar que la verdad que anda bien. De hecho creo que no te puedo decir que es algo así que es tremendamente exitoso porque no está el foco en entrar a construir, pero sí permite en el fondo mantenerse, que eso es súper importante. Qué bien. Oye, ¿y alguna experiencia que no sea tan como un final tan dulce, pero que haya generado aprendizaje? Yo creo que uno de los emprendimientos que también estuvimos metidos, y eso lo hice con mi socio de Inervix. Nos metimos, la verdad, que lo que se llama en la pata de los caballos. Y lo que pasa es que
hicimos un emprendimiento del orden financiero, ¿ya? En un mundo que era herramientas sofisticadas de inversión, que ¿Una era lo fintech? contrario. Podríamos decir una especie de fintech, si bien nosotros no desarrollábamos temas de software, sí teníamos la representación Ok. de una empresa que proveía una plataforma tecnológica para transar contratos por diferencia, Ya. ¿ya? Que es muy similar a lo que hace hoy en día Capitaria, ¿ya? El ex Forex Chile, Ujú. está Exdirect y varias otras. Y la verdad que estas plataformas tecnológicas que son súper interesantes y que la verdad que nos empezamos a meter con mi socio porque nos gusta entender patrones, nos gusta entender la parte de La estadística. investigación profesional. Claro, entonces un poco por la curiosidad nos empezamos a meter y nos dimos cuenta que efectivamente había un negocio súper interesante. Y creo que uno de los primeros errores es pensar que uno le puede ganar al mercado, cosa de que jamás va a pasar. Pero en esa ilusión de tratar de entender los patrones y que uno le puede ganar al mercado, finalmente nos fuimos entusiasmando. Eh, y una de las cosas que hicimos en ese momento fue, dado que se había tan buen negocio, dijimos, bueno, invirtamos acá, instalémonos con oficina, contratemos personal y lancémonos con todo. Y claro, yo creo que ese fue el primer y gran error, porque en el fondo tú no puedes partir a lo grande, al menos que tengáis unas espaldas que realmente te mantengan unos 2-3 años como para poder pasar el Valle de la Muerte, lo que todos saben de los emprendimientos. Entonces nos tiramos con, la verdad, poco capital, muy a lo grande, con costos fijos muy altos. Y lo cual, claro, si todo marchaba bien, espectacular. Pero, y así, y una de las cosas que yo siempre he pensado, digo, oye, a mí me toca hacer análisis de riesgo, y si bien aquí analicé muchos riesgos para ver si efectivamente esto podía darse, hubo un riesgo que realmente salió de la nada. Y es que nosotros cuando abrimos el negocio ya a operar, a las 2 semanas surge en las noticias una empresa que estaba haciendo estafa con este tipo de instrumentos. ¿Y qué pasó? Claro, obviamente empezó a ganar una muy mala fama el tipo de instrumento por culpa de estos tipos de empresas que en realidad se dedicaban exclusivamente a estafar. Y lo más terrible fue que a las otras 2 semanas cayó otra empresa en lo mismo. Entonces, olvídate, tratar de vender en ese escenario que es súper adverso, que es cuando los primeros meses es cuando tú estás tratando de dar el batatazo, olvídate, nos jugó muy en contra, nos pegó súper fuerte y obviamente la caja no aguantó. O sea, la tormenta perfecta. Se metieron a lo grande con altos costos fijos Sí. y además sea un shock externo, digamos, que merma la confianza y la venta no se produce. Sí, temas del entorno que de repente uno lo subestima, pero que al final pega muy fuerte. Por ahí hay una filosofía de pensamiento que en el fondo le dedica parte del tiempo a pensar en estos eventos improbables, caída del meteorito, lo que sea, Sí. y preparar a lo peor. Sí, Oye, pero bueno, me imagino que es un tremendo aprendizaje toda esa experiencia, Juan. absolutamente. Oye, pero ahora ya, perfecto. Pero ahora sí vámonos a qué es Inervix y qué hace Inervix, Juan. Mira, Inervix es una empresa que ha ido cambiando un poco en el tiempo, pero con una premisa en lo que es el desarrollo de productos tecnológicos que ha permanecido en el espíritu tanto de mi socio como mío y de todo el equipo en el fondo que trabaja actualmente en Inervix. Quizás como anécdota comentarlo de que Inervix surge en un momento en donde mi socio estaba saliendo de la universidad, estaba trabajando ahí en un centro de temas de robótica en la Santa María, si es que mal no recuerdo. Pero saliendo de la universidad porque era académico o saliendo de la universidad recién egresado. Recién egresado. Ok. Recién egresado. Y durante ese proceso tuvo la buena fortuna de que uno de sus proyectos fue conocido por gente de DARPA, que es uno de los departamentos a un área de lo que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos,
en donde les gustó lo que él estaba planteando, lo invitaron ahí a postular unos fondos, los cuales se los adjudicó, y la verdad que empezó de a poquitito a avanzar en un desarrollo. Y mientras él me iba comentando parte de lo que él hacía, nosotros con Ian nos conocemos desde el año 2000, somos muy buenos amigos, y cuando se da la oportunidad me comentaba las cosas que él estaba haciendo, y me encantaba escuchar en el fondo las tecnologías que él estaba aplicando, y de alguna forma se fue dando como esta conversación de amigos en donde él me contaba parte de lo que se proyectaba, cómo iba la empresa, hasta llegar a un punto en donde confluimos, ¿ya? Desde las cosas que me pasaron de dejar la empresa en Santiago, de venirse para acá a Viña, y como que se dio también esta tormenta perfecta, pero en forma positiva, en donde finalmente yo le digo a mi socio, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a invertir en Inervix y seamos socios y vamos de aquí en adelante. Y así eso ya pasó en 2014, estamos ya en 2026, ya son 12 años de trayectoria que hemos tenido, si bien Inervix se fundó en 2012, pero una de las cosas que parte es muy ligado a proyectos de I+D, innovación tecnológica, deep tech, muy dura, en periodos en donde nadie hablaba de inteligencia artificial o de Internet de las cosas o robótica, ya se estaba haciendo, en este caso en Inervix, en esos periodos. Entonces fue un inicio muy motivado por la curiosidad, el tema de conocer más en profundidad el tema de la tecnología, y eso nos dimos cuenta de que a medida que íbamos avanzando, de que no puedes vivir solamente de estos proyectos y de subsidios y de fondos, sino que tienes que salir al mercado, y fuimos construyendo esto de a poquitito para poder llegar a mutar un modelo comercial que permitía ya ir a vender innovación tecnológica a empresas, en las cuales partimos con casos como Fantasilandia, con Puinzó, nos metimos después en el área minera, en el lado de agricultura, y así nos fuimos expandiendo hasta que hoy en día nos definimos como una AI and IoT Factory, en la cual nosotros producimos distintos tipos de tecnologías y soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial para ir a atender ciertas brechas de captura de datos, transformación de información y conocimiento para acelerar tomas de decisiones. Me olvidé en tu presentación y hacer justicia. Un tremendo orgullo para la región de Valparaíso tener una empresa, tener emprendedores de la región trabajando con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. También te lo comentaba como caso anecdótico. Nosotros parte nos dedicamos a la difusión de los instrumentos de la I+D, lo hemos conversado, y usamos como caso que la innovación está en todas partes. Usamos el caso Fantasilandia. Ahí David, el buen David Rojas, nos comentaba que lo habían hecho ustedes. Así que, claro, llevan ustedes muchos años también trabajando con los instrumentos, todos los instrumentos de Corfo. Sí, nos ha tocado pasar por varios de ellos, desde Súmate a Innovar, que era un instrumento de 7 millones, si es que mal no recuerdo, 10 millones, que permitían a un emprendedor, a una pyme, partir con las primeras innovaciones, que era justamente atreverse, hasta ya líneas mucho más consolidadas, como un Credivalida, que te permite ir creando estos prototipos tecnológicos para ir validando justamente su funcionamiento, así como también un último instrumento que nos adjudicamos para poder ir consolidando parte de los productos, en este caso no me recuerdo el nombre exactamente, pero es algo así como consolida y expande, si mal no recuerdo, ¿cierto? Claro. En donde con uno de nuestros productos que estamos orientados al agro ya adjudicamos uno de estos subsidios, y nos permitió justamente consolidar este producto en el cual ya estamos entrando no solamente en el área de agricultura, sino que también en minería y otras industrias que están bien interesantes. Súper. O sea, tienen un enfoque, o sea, ustedes se concentran, su core es desarrollo de tecnología, inteligencia artificial, pero aplicada a múltiples industrias. Juan, ¿y cómo llega, o sea, ahora que ya nos contaste un poco lo que hace Inervix,
Bueno, tú tienes una participación activa en la Asociación de Empresas de la región de Valparaíso, ahí hemos coincidido en algunas comisiones, pero hoy día estás de presidente del clúster minero. Cuéntanos cómo llegas a ese rol y cuál es tu motivación por ir desarrollando el clúster minero en la región de Valparaíso. Mira, la verdad que cuando yo ya estaba en el tema de gestión de proyectos, yo estuve muy metido en la industria minera. Me tocaba en el fondo ver proyectos que se desarrollaban tanto brownfield como greenfield. Me tocaba meterme en los análisis de riesgo de estos proyectos muy a profundidad. Y la verdad que yo creo que ya, no sé, son más de 20 años, que eso no delate mi edad, pero sí, la verdad que hartos años metido en la industria. Y en lo cual, cuando se da una oportunidad en ASIVA y junto a ProChile, se dan cuenta de que existe una cantidad de empresas de la región que exportan minería, pero que no están asociadas, o que hay algunas que tienen un denominador común, que algunas de ellas sí eran socias de ASIVA. Por lo tanto, justo en esa reunión que yo estaba presente, se dio la oportunidad de armar esta mesa de trabajo, y dado mi espíritu tanto de innovación curioso y la parte de minería, como que confluyó todo y dije, bueno, acá está cayendo el cajón, que tengo que estar acá. De hecho, antes participaba en la comisión de innovación, cosas que yo fui dejando de lado porque dije, ¿sabes qué? No, una, que no da el tiempo, si voy a tomar algo me gusta hacerlo bien. Y por lo tanto dije, creo que minería es parte de lo que nosotros también estamos apuntando como empresa, entonces como que también se juntan varias cosas que dicen, tengo que estar acá. Empecé con un grupo de personas que estaba de Nexo, que estaba Patricio Galá, de Coiza, Carlos Vázquez y otros más que en el fondo empezaron a formar esta mesa de trabajo para luego ir evolucionando, que ahí fue muy fuertemente impulsado por Pato Galá, para que esto empezara a crecer. Luego, por motivos tanto de salud como personal, el Pato se tuvo que retirar, integró Carlos también empezó a impulsar esto hacia adelante, y ahora último me tocó a mí a partir de ya año pasado, 2025, de empezar a liderar este grupo. Logramos hacer una muy buena consolidación y que de hecho cerramos el año con un gran evento que lo titulamos como Prominería, en donde aspiramos a que este sea el evento similar a lo que es Expomin, pero a nivel regional, en donde confluya este punto de encuentro del ecosistema minero de la región. Bueno, y según entiendo, además, o sea, junto con el Expomin, también hay se está armando una comitiva para representarnos regionalmente en Exponor también. Entiendo que ahí la actividad de la Asociación de Industriales de Antofagasta, donde entiendo también hay una alianza. Estamos justamente en conversaciones, porque de hecho hace 2 años atrás, cuando fue Exponor 2023, entre ASIVA y la AYA, que es la Asociación de Industriales de Antofagasta, se hizo justamente estas conversaciones para ver la posibilidad de que ASIVA pudiera estar presente allá en Exponor, la cual AYA, la verdad que se portó excelente con nosotros como para poder entregarnos esta oportunidad de participar, y obviamente queremos ver si es que se puede dar otra vez en este año 2025, pero con un cambio que en el fondo es, ojalá que ellos también puedan participar de Prominería, que vamos a hacer el próximo año, y que por lo menos como lo estamos proyectando es que va a tener una jornada tanto nacional como internacional, apoyada por ProChile. Qué bien, y felicitaciones ahí por el liderazgo de esa iniciativa. Bueno, también se nos olvidó mencionar en la presentación que has hecho hartas cosas, además fuiste director de ASIVA en un periodo anterior. Sí. La verdad que bueno, en ASIVA yo participo ya hace 8 años, si es que mal no recuerdo, ha sido, no, quizá un poco más, pero por ahí debe haber sido 2017, 2018, por ahí me debe haber integrado, en donde empecé a participar más en lo que es la Comisión de Innovación, y a medida que me fui integrando más a lo que es este mundo gremial, me postulé a director, salí elegido en los años 2021, y que bueno, ahí tratando obviamente de hacer las labores de estar impulsando el tema de la innovación, y como que se fueron dando también las cosas para ir
tomando estas posiciones dentro de lo que es el mundo gremial. Y la verdad que si yo lo miro a lo largo de mi vida, siempre he estado participando tanto en el lado empresa, en el lado docencia y en el lado de asociaciones o gremios, cosas que permiten impulsar estos temas de conocimiento y orientados obviamente siempre sin fines de lucro, pero con una misión de difundir estas buenas prácticas o en el fondo impulsar ciertas industrias. Entonces me tocó con la parte de gestión de proyectos, me tocó con el tema ahora de antes de innovación y ahora con el tema de minería. Y Juan, dicho eso, ¿cómo ves con esta mirada que te da también esta perspectiva de haber sido director de una asociación, una de las principales asociaciones gremiales empresariales de la región de Valparaíso? Y también por tu pasión tanto personal como la que transmite Inervix en todo lo que hace, ¿cómo ves todo lo que está pasando en la región de Valparaíso hoy día? Los proyectos recientemente aprobados, lo hablábamos previamente, el Supercómputo, Startup Lab, recientemente el proyecto de parque tecnocreativo que está generando la ilustre municipalidad de Viña del Mar, y todo lo que está pasando hoy día. Bueno, el desarrollo del clúster minero, tuvimos un gran summit de innovación en salud también organizado por ASIA. ¿Cómo ves todo lo que está pasando en la región de Valparaíso y cómo esto debiese generar aquí un camino sin retorno que lleve a Valparaíso a liderar la innovación en el país? ¿Qué opinas tú de todo lo que está pasando? O sea, yo lo encuentro espectacular lo que está pasando, porque en el fondo también se están como conjugando muchas cosas que dicen, oye, la innovación y el emprendimiento efectivamente pasa en Valparaíso. Y no hay que perder de vista que en general Valparaíso siempre ha sido una región innovadora. Ha sido un punto de encuentro de pioneros, o sea, sin ir más lejos, si uno empieza a recordar, no personalmente obviamente, pero el siglo XIX, ¿ah? Los grandes desarrollos que hubo en esa época, antes de lo que fuera el canal de Panamá, en donde tú tenías desarrollos y apuestas a, por ejemplo, desarrollar uno de los primeros submarinos acá en Valparaíso, que era el FLAG, o los primeros usos del acero dúctil. Tienes acá los primeros intentos de transmisión de radio. O sea, se fundó acá el primer ¿cómo se llama? Diario. Entonces tienes una historia de actividad pionera y de emprendimiento, de innovación en Valparaíso que está en su ADN. De hecho, si yo lo veo desde el punto de vista familiar, si yo veo como referente a mi padre, que junto con mi madre fundaron este instituto de computación en los años 70 acá en Valparaíso, cuando, o sea, absolutamente pionero. Entonces veo que lo que está pasando ahora es que se están dando muchas chispas, y que obviamente no es algo que está pasando ahora en este año, sino que es algo que se ha ido cultivando con el tiempo, que yo diría que si tuviera que ponerle un apellido, creo que parte de lo que ha ido pasando hoy en día es la semilla que fue plantando EIVA, este ecosistema de innovación de Valparaíso, que cuando surge estas primeras voluntades de juntarse a ver qué pasa en la región, y eso estoy hablando también año 2017, 2018, si es que mal no recuerdo, en donde personas como Pierpaolo Zaccarelli, como mi socio que es Ian Hughes, que participaba de la Cámara de Comercio en ese momento, como presidente de la Comisión de Innovación, en donde, junto también con un montón de otros profesionales, que no recuerdo todos los nombres, pero que empezaron a impulsar esto de juntarse y ver cuál era la identidad de Valparaíso, por qué, en el fondo, qué nos unía y qué permitía que de alguna forma pudiéramos sacar a Valparaíso adelante. Entonces se juntan una serie de tanto empresas, universidades, entidades gubernamentales, personas de la sociedad civil, a poder pensar y reunirse, y finalmente una de las cosas que yo creo que le dieron al clavo fue decir, mira, si queremos hacerlo juntos, hay que fomentar confianzas para que se puedan dar las cosas. Si nos empezamos a conocer,
seguramente van a pasar cosas. Y empezó justamente a darse instancias de encontrarnos, de juntarnos, hasta que nos dimos cuenta que en muchos puntos de encuentro, eventos, teníamos intereses comunes, se fue construyendo una confianza a lo largo del tiempo, y hoy día están surgiendo un montón de cosas. Hoy día yo creo que mucho de esto es producto de haber iniciado una chispa hace ya 8 o 10 años atrás, que permitió ir construyendo estas confianzas. Y si yo digo hoy día, por ejemplo, para el tema del supercómputo, nos juntamos un montón de empresas en las cuales algo nos cachamos de algunos eventos, se empezó a dar una confianza, porque si tú miras en el ecosistema, que se hayan juntado empresas privadas a impulsar un tema de centro de supercómputo que además es sin fines de lucro, es como raro. Entonces, y lo mismo con el tema de Startup Lab, y así una serie de iniciativas que creo que están potenciando la región de una forma muy espectacular. Qué buena mirada, que efectivamente, claro, uno ve qué buen año, qué proyectos no están, que estamos, inversión que se está poniendo para el desarrollo de una infraestructura e innovación. Pero tú tienes mucha razón, esto viene siendo un punto visible de un trabajo que viene hace muchos años atrás, y que además, tú viste en el clavo, se sustenta además en la generación de confianza en que se ha generado al interior de la Cámara Regional de Comercio, algunas cosas también al interior de ASIVA y de los gremios. Qué importante es eso, y efectivamente qué bonito esto que se está dando, que trabajen colaborativamente el sector público, el sector privado para el desarrollo económico de la región. Juan, y a propósito, y que agradezco tu visión, y a propósito de todo lo que está pasando en la región de Valparaíso, ¿qué consejo le darías tú para quienes están en ese proceso, es decir, que ven que tienen este bichito, quiero emprender, ya no quiero seguir trabajando en lo mío, o siempre lo han tenido, pero no saben qué hacer? ¿Qué recomendaciones le darías a quienes quieren iniciar un camino en el emprendimiento y la innovación? A ver, la verdad que podría estar acá, tendríamos que hacer otro podcast para hacer muchas recomendaciones, pero si tuviéramos que tratar de dar como los tips más importantes, yo creo que muchas veces uno escucha, oye, si tú tienes una idea, dale para adelante. Cuidado, no es tan así, ¿sí? O, oye, atrévete a emprender, porque va a ser dueño de tu tiempo y la vaya a pasar bien y vaya a ser tu propio jefe. Tampoco es tan así. Con eso no quiero decir que hay que desalentar el emprendimiento, muy al contrario. Lo que quiero decir es que para poder emprender tienes que tener claro cuáles son las reglas del juego. Y esas reglas del juego significa que tú vayas a ser tu propio jefe, pero vayas a trabajar mucho más que antes. No vaya a tener días libres, no vaya a tener certeza de tu ingreso, pero probablemente cuando tengáis ingresos van a ser mucho mayores de lo que teníais actualmente, o que en el fondo vaya a tener tiempo para poder hacer las cosas que tú quieras en el momento que tú quieras, pero que obviamente todo tiene sus pros y sus contras. Y por eso mismo yo creo que es súper importante saber de que el emprendimiento va ligado también a un tipo de personalidad. Ser emprendedor no quiere decir que sea lo top, no quiere decir que sea lo mejor, son estilos de vida, y para eso yo creo que es súper importante primero uno conocerse, si es que a uno le agrada ese estilo de vida, si coincide con ese estilo de vida y si realmente uno está dispuesto a sacrificar ciertas cosas. Hay otras personas que no están dispuestas, y eso no quiere decir que esté mal, muy al contrario. De hecho, ellos sí privilegian incluso temas de estabilidad, el tema de la familia y de no querer emprender. O sea, es lo adecuado y es lo mejor que puedes hacer, y no quiere decir que eso esté mal. Ahora, yendo al tema de emprendimiento y volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que hay tips que son súper importantes. Primero, de que cuando uno va a emprender, uno dice, oye, que acá voy a ganar caleta de plata. No, y eso uno lo aprende con el tiempo, y uno se da cuenta que en realidad las cosas que generan retorno es cuando tú entiendes un problema que quieres ir a resolver. Y cuando surge en el fondo ese emprendimiento natural de decir, ¿sabes qué? Acá hay una problemática la cual yo quiero tratar de resolver,
y que vas con esa, entre comillas, pasión o propósito de decir, ¿sabéis qué? Necesito resolver esto porque no solamente me va a beneficiar a mí si es que lo resuelvo, sino que va a resolverle probablemente la vida a muchos otros. Ahí es donde tú vas creando mercado. Vas viendo de que por generar valor al resolver ese problema va a haber una compensación económica. Puede ser de que en una de esas encontraste un problema que no se repite mucho, que en una de esas es súper acotado y que probablemente tu mercado es muy chiquitito. Pero eso no quiere decir que no vaya a estar bien ahí, que probablemente te va a permitir vivir tranquilo y que en una de esas no te vaya a ser millonario, pero va a estar bien. Así como también le podéis achuntar a que, oye, sabes que en realidad este problema no solamente se repite aquí en Valparaíso, sino que es a nivel nacional y es a nivel internacional, y en una de esas te das cuenta que es una tremenda oportunidad poder resolverlo, pero sobre todo, y ahí insisto, es uno va a emprender porque tú haces una visión de una solución que va a resolver un problema. Si no hay ese encaje de problema-solución, la verdad es que es muy probable que el emprendimiento no vaya para ningún lado. Yo creo que ese es un punto importante. Y el segundo importante es que, y lo dije recién, es que cuando tú te enfocas en un problema, es muy probable de que ese problema no esté solamente acá en Valparaíso, o en Viña, o en Quilpué, en Villa Alemana, en los Andes, en donde sea. Lo más probable es que eso se repita. Y por lo tanto, hay muchos emprendedores que tienen la visión de generar el negocio y quedarse acá. La verdad es que hay una tremenda posibilidad de poder no solamente desarrollar un emprendimiento que es local, sino que un emprendimiento que es global. Y que ahí hay un montón de herramientas para poder apoyarse. Yo ahí, ¿qué recomiendo? Oye, si vas a partir, oye, apóyate con Corfo. Si vas a internacionalizarte, apóyate con ProChile o con Cercotec, etcétera. Cercotec obviamente te va a apoyar en la parte de emprendimientos quizás más tradicionales, pero en el fondo herramientas hay, entre comillas, plata hay. El tema es que hay que encontrar ese encaje problema-solución que es tan importante para que los emprendimientos vayan para adelante. Porque si no, la verdad que uno se puede estar dando vuelta y nunca va a encontrar ese punto de equilibrio en lo que son consolidar el emprendimiento. Súper valioso los consejos de alguien con harta experiencia. Fondo, tener claro en lo que es la persona que quiere emprender, en lo que se está metiendo, a ver si calza con su estilo, con su personalidad, con su estilo y con la proyección que tiene. Y bueno, ahí seguir pasos de hacerse cargo de un problema relevante. Juan, se me ha pasado volando el tiempo. ¿Algo más que quieras transmitirnos? ¿Un mensaje para lo que viene el 2026? Yo creo que lo que se viene en 2026 va a ser bien interesante, sobre todo acá en la región de Valparaíso por lo que está pasando en temas de emprendimiento, pero también por las tecnologías que hoy día están avanzando. El tema de la inteligencia artificial es una de las tecnologías más bullantes y que en el fondo tiene un potencial de hacer cambios gigantescos. Yo creo que hay que aprovechar este boom y aprovecharlo de la siguiente forma. Y esto lo tomo un poco de clientes que de repente a mí me han pedido y me han dicho, oye, quiero implementar inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ya, pero ¿para qué? No, porque está de moda, no nos podemos quedar detrás. Ya, pero tiene que haber un objetivo. Y aquí en el fondo calzo con lo que te mencionaba anteriormente. Tiene que existir este tema de problema-solución. Si yo identifico un problema en donde puedo aplicar inteligencia artificial para poder resolverlo de mejor forma, ahí es donde hay una vía de emprendimiento y que puede ser súper interesante. Hay que tener súper claro que inteligencia artificial, si yo lo bajo a su concepto más básico, son modelos matemáticos, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es, oye, si yo tengo la capacidad de enfrentar un problema a través de una capacidad que me permite encontrar patrones a través de modelos matemáticos de una forma más rápida que lo podría hacer un humano,
ahí hay una beta. Y por lo tanto, yo creo que el llamado es, oye, aprovechen este boom de la inteligencia artificial, pero no desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista de qué problema pudo resolver utilizando estos modelos de inteligencia artificial que pueden aplicar para muchas cosas. Como la inteligencia artificial es tan buena para poder encontrar patrones, tú puedes encontrar patrones en temas de audio, imágenes, textura, en el fondo comportamiento, modelos de mercado, temas de salud, temas de minería, la verdad que puede estar en todas partes. Entonces creo que ahí la invitación es, si tienen la capacidad emprendedora, aprovechen este boom tecnológico, pero sobre todo enfocándose en resolver un problema específico. Súper. Y lo último te pregunto, a propósito, ya lo mencionaba, se dice que la tecnología actual, la inteligencia artificial, va a acelerar el proceso de cambio. Ya se menciona, se compara con internet y esto va a ser un cambio mucho más drástico. Y desde ese punto de vista, aquellos que tienen esta vocación respecto a su formación personal y cómo ir entendiendo lo que está pasando para ver las oportunidades, porque muchas parece frase cliché, pero en definitiva los que creen más en el esfuerzo personal definen suerte como la oportunidad con la preparación que uno tiene. Y desde ese punto de vista, ¿qué recomendarías a los emprendedores como consejo de formación personal para estar preparados para este momento que vienen grandes cambios? A ver, yo creo que sí o sí tómense algún curso de formación de inteligencia artificial. No me refiero a saber programar, sino que entender en qué consiste y cómo se puede aprovechar desde el punto de vista de una inteligencia artificial aplicada. Yo creo que un punto que es relevante en este tipo de aplicaciones es que son aplicaciones que uno puede desarrollar, así como puede uno adquirir cosas que ya están desarrolladas. Por lo tanto, el potencial es muy grande como para poder sacarle provecho. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: la inteligencia artificial no es algo que vaya de per se a reemplazar puestos o personas. Lo que va a hacer es que va a potenciar personas, las cuales esas van a tener mayores oportunidades que las cuales no tienen conocimiento de inteligencia artificial. En el fondo se vuelve una herramienta que a uno como persona lo potencia. Si yo, por ejemplo, tengo la posibilidad, no sé, la persona tiene que hacer un reporte y él lo hace a mano, escrito en un papel, frente a cuando salió el computador, lo tomaba y lo hacía en el computador y lo sacaba en vez de una semana en 2 días. Obviamente el potencial no es que el computador vaya a reemplazar a las personas en general. Lo que va a hacer es que va a potenciar a la persona que sí lo sabe ocupar. Lo mismo está pasando ahora. Hoy día una persona que sabe ocupar un computador probablemente va a sacar esa pega en 2 días, pero una persona que sabe ocupar el computador y inteligencia artificial generativa, lo típico que uno piensa en ChatGPT, pero la verdad es que hay de un montón de tipos de inteligencia artificial, hay millones de modelos, para, como decía, imágenes, sonido, lo que uno se imagine. Por lo tanto, si esa persona, además de saber cómo ocupar el computador, sabe ocupar inteligencia artificial, probablemente esa pega ya no solamente la va a hacer en 2 días, probablemente la haga en 2 horas. Y obviamente quien va a ganar en este caso la oferta laboral va a ser la persona que domina inteligencia artificial. Sumo, no soy experto como tú, pero además la gente, incluso todos estos sistemas equivalentes a ChatGPT, muchos tienen ciertas especialidades, algunos son buenos procesando cierto tipo de patrones, otros cierto tipo. O sea que también la invitación es a que conozcan las herramientas que hay y conozcan las fortalezas que tienen cada uno, porque lo puedes usar para ciertas funciones específicas. Juan, ¿algo más que se te quede en el tintero que quieras transmitirle a nuestra audiencia o también anunciar respecto a lo que se venga, o con el clúster, o con Inervix, o... No, yo creo que es solamente motivarlos a todos los que sean, que tengan este bichito del emprendimiento, e incluso los que no lo tienen,
a que se mantengan siempre curiosos. No me recuerdo qué personaje lo dijo en un discurso, no me acuerdo si fue Steve Jobs o alguien, no recuerdo exactamente. Pero el hecho de mantenerse curioso que es un motivante y una fuerza impulsora de la vida en general, y que eso te mueve a hacer cosas. Entonces, oye, métanse en cualquier tema, en estudiar, investigar, en leer cosas que no están habituados, porque eso cambia perspectiva. Y eso lo digo en todo nivel de circunstancia. Es decir, si tú eres, no sé, médico, no te quedes solamente con revisar información que está relacionada al área de salud. Métete en temas de, no sé, de ingeniería, o métete en temas de peluquería, o temas de lo que sea. Pero cada una de las cosas te va a ir cambiando las perspectivas. Si eres de izquierda, oye, lee cosas de derecha, porque créeme que te van a cambiar la perspectiva. Lo mismo, la gente de derecha, que lean cosas que son pensamientos de izquierda, porque eso también nos acerca a posición, nos acerca entendimiento, nos genera empatía, nos genera, en el fondo, la posibilidad de ir entendiéndonos de mejor forma. Eso permite construir confianza y además permite ver oportunidades donde otros no las ven. Muchas gracias. La última pregunta, y esta sí que es la última. O sea, a ver, yo presumo presumo la respuesta, pero la quiero escuchar de ti, porque ya comentaste, el emprendimiento no es para todos. Muchas veces nosotros nos dejamos ahí ver por esta fantasía bonita, que voy a ganar harta plata, voy a ser dueño de mi tiempo. Ahí nos transparentás, es duro. Si bien es cierto, administro mi tiempo, probablemente trabaje más, voy a tener, probablemente si encuentro un buen producto que se resuelva una necesidad relevante, probablemente voy a terminar ganando plata, pero eso no siempre va a ser así. Voy a tener periodos donde también voy a andar peleando por las lucas, pero al final del día, tu cuenta, tu saldo, ¿es positivo, negativo? ¿Te genera satisfacción el mundo del emprendimiento? Absolutamente positivo. O sea, yo lo paso bien, y no lo digo porque en algunos puntos pude o no haber ganado lucas, sino porque realmente en lo que yo estoy haciendo me gusta hacer. O sea, sin ir más lejos, quedarse de repente hasta las 5 de la mañana trabajando, y que no es tanto, si bien obviamente hay ciertas obligaciones y compromisos, pero es algo que te mueve un poco más allá de lo que es el compromiso. Es algo que en el fondo te mueve porque es algo que estás haciendo que te gusta, que en el fondo es algo que te motiva. Y yo creo que para mí, por lo menos, me gusta el saber, el conocer otras cosas, pero sobre todo también una de las cosas que me gusta es poder decir, tengo una ventana de tiempo que la puedo aprovechar para mí, y eso me lo premia de alguna forma el emprendimiento, que yo creo que es mucho mayor que un valor económico. Tiene que ver, quizás, Juan, no sé cómo lo ves tú, conectar con un propósito. Absolutamente. El hecho de conectar con tu propósito. Todas las personas van a tener obviamente propósitos distintos, pero el hecho de conectar con el propósito de uno, yo creo que es de los puntos más, ¿cómo se llama? Que te permiten impulsarte y brillar como persona. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo, por compartirnos tu visión, tu experiencia y dejarnos algunos tips. Así que terminamos por hoy la entrevista. Agradecido nuevamente, que te vaya, desearte un muy exitoso 2026, tanto a ti, Nervix y el Cluster. Y esperamos estarnos viendo en un próximo episodio de Smart Talk. Nada, muchas gracias, Alejandro. La verdad que estuvo muy entretenida la conversa, así que si la repetimos después, encantado. Muchas gracias. Bueno, y cumpliendo la promesa, esta temporada 2026 vamos a estar invitando a otros referentes de otras industrias, precisamente para ir haciendo lo que Juan nos sugería, ir tomando otras perspectivas, viendo avances de otras industrias que sean aplicables al mundo de la salud. Así que muchas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Smart Talk. Hasta la próxima.